Hola, mi nombre es Magali Gallegos y el día de hoy vengo a platicarte acerca del contrato de fideicomiso. El fideicomiso es uno de los contratos más conocidos, o más bien uno de los más nombrados. Es objeto regular de noticias, una herramienta del gobierno para el manejo de recursos públicos y a veces es visto como un medio para realizar operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de la popularidad del concepto, la mayor parte de las personas no saben en qué consiste un fideicomiso, motivo por lo cual te lo explico a continuación. La palabra fideicomiso proviene de las raíces latinas fides y comisum. La primera significa fe, lealtad o fidelidad, y la segunda, encargo de confianza o comisión. Al conformar estas palabras, un único término se obtiene el vocablo fideicomiso, definiéndolo como un acto jurídico de confianza en el que una persona entrega a otra la titularidad de unos activos con el objeto de que ésta última los administre o disponga de ellos en función de ciertos fines para el beneficio de un tercero. En México, el fundamento legal de este tipo de contrato lo encontramos en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, en su capítulo quinto, sección primera, artículo 381, revistiéndolo con carácter de acto mixto. ¿Pero por qué por carácter de acto mixto? Esto es, civil para el fideicomitente y mercantil para el fiduciario, mas sin embargo, este no está fundamentado en el Código Civil, por lo cual podemos diferenciarlos como fideicomiso civil, el cual es la figura jurídica del Código Civil, la cual es una limitación de la propiedad. Fideicomiso mercantil, figura perteneciente al derecho comercial en el cual una persona fideicomitente le hace encargo a otra llamado fiduciaria para usarla para su beneficio. Dentro de los elementos de este contrato encontramos objeto del contrato. Indica los bienes del fideicomitente que serán transferidos para que los use e invierta. Duración. Puede ser a tiempo determinado o indeterminado, máximo 30 años. Formalidad. Se formaliza por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión de titularidad debe ser celebrada por instrumento público. ¿Y cuáles son las partes involucradas? Bueno, como partes involucradas encontramos al fideicomitente, que según el artículo 383 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, pueden ser solamente aquellos con capacidad para transmitir los bienes o derechos objeto del fideicomiso. Es decir, aquellas personas físicas con capacidad de goce y ejercicio o las personas morales con patrimonio y personalidad propios que no tengan alguna limitación en cuanto a la administración y disposición de sus bienes. Fiduciario. Cualquier persona que esté expresamente autorizada en el artículo 385 de esta misma ley. Beneficiario. Como beneficiario encontramos toda aquella persona cuyo beneficio se ha instituido en el fideicomiso, que puede ser o no el destinatario final de los bienes. Y por último, encontramos al fideicomisario. Este es cualquier persona física y todas las personas morales con patrimonio y personalidad propios, pues el artículo 382 de la referida ley solo requiere tener la capacidad de recibir el provecho del fideicomiso, refiriéndose naturalmente a la capacidad de goce, por lo que puede ser fideicomisarios los menores e incapaces. Por regla general, un fideicomiso cuenta al menos con las siguientes características. Bilateral. Es necesario que existan dos partes, el fiduciante y el fiduciario. Consensual. Queda perfeccionado desde el momento en que las partes hubieran dado su consentimiento. Oneroso. Salvo estipulación en contrario, el fiduciario tendrá derecho al reembolso de los gastos y a una retribución. Confianza. Es un aspecto fundamental de este contrato. El fiduciante deposita un total de confianza en el fiduciario. Formal. El contrato deberá cumplir con ciertas exigencias establecidas en la ley. Es importante que dentro de este tipo de contratos sepamos identificar las bases o cláusulas generales, las cuales son establecer quién es el fideicomitente, que el fiduciario acepte el cargo como tal,
Se puede designar al fideicomisario en este momento o no designarlo, salvo en forma que se pueda asignar en un futuro. También se fija el objeto, los fines del fideicomiso y los plazos por los cuales se debe de constituir. Según el tipo de fideicomiso y las cláusulas pactadas se obtienen ciertas ventajas, entre ellas te cito solo algunas. Los bienes administrados son inembargables, contabilidad de auditorías independientes, puede emplearse para la realización de fines limitados, en tanto sean lícitos. Permite una mejor planificación impositiva. Brinda transparencia en el manejo de los fondos. Brinda una herramienta flexible en economías complejas. Evita la creación de una sociedad con un objeto específico. Fortalece acuerdos societarios. Existen distintos tipos de fideicomisos, los cuales son de administración. Transfiere bienes a un fiduciario para que los administre según lo indicado por el fideicomitente. Tiene el objeto de que las ganancias de dichas administraciones sean utilizadas en beneficio del nuevo titular de los derechos. De garantía. El fin de este contrato de fideicomiso es garantizar el pago de obligaciones o deudas contraídas por el dueño del bien, fideicomitente, en caso que no pueda pagar. Fideicomiso financiero. Son fideicomisos en donde los fiduciarios son entidades financieras o sociedades de capitales, cuyo objetivo es invertir en el mercado. Traslativo de propiedad. El beneficiario se hace propietario del bien cuando finaliza el contrato. Este tipo de contrato protege el bien durante un periodo determinado, al tiempo que genera beneficios. Testamentario. Es el fideicomiso que se da cuando alguien quiere dejar una herencia mientras esté vivo, de manera que transfiere la propiedad de unos bienes, lo cual efectuará cuando el fideicomitente fallezca. En cuanto a las formas de establecimiento de este contrato, se debe de tener la de suscribirse de manera escrita. Además de la publicidad, es decir, su inscripción en el registro público correspondiente. Cuando se hace a bienes inmuebles, deberá de inscribirse en el registro público de la propiedad. Y respecto a bienes muebles, tendrá que inscribirse en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias, del Registro Público de Comercio. No omitiendo mencionar que para que se pueda inscribir un acto en un registro público debe ser realizado en documento público. Por ejemplo, una escritura notarial. Bueno, esto es todo por mi parte. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Aprendiendo sobre el Mundo Jurídico. Gracias.